nuestra historia. Duendes de ayer cruzando el tiempo y nos desvelan los sentimientos. Puna y quebrada soy, valles y yungas yo llevo en el corazón. Este es mi mundo. La ira, 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 la ira, 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 igual que el alma, Jujuy profundo. Magia y pincel sobre el paisaje, color del viento, sentido viaje. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a este Jujuy Profundo. Hoy a mi derecha, el Chuncho, como siempre, y a la izquierda, la hermosa profesora Lilian Batallanos, que viene derechito de trabajar en la legislatura para acá. Así es. Tenía esta cita impostergable con el público. Por supuesto. Más allá de alguna pequeña dolencia, Algunas cositas que ya tiene, pues ya está viejita, asiática, todas esas cosas. Yo digo, la estoy vendiendo. ¿Cómo va a decir viejita usted? Usted no sabe que las mujeres no se la deben. La estoy vendiendo. La estoy vendiendo al mejor postor al estilo árabe. Claro. ¿Qué cara que tenés hoy? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué cara está la carne? ¿Por qué? ¿Que me nota serio? Sí, está. Yo le quiero decir algo. A ver. Y mirándolo a los ojos a Cody. Este árbol es viejo, es añoso, pero todavía no hay rayo que lo pueda voltear. ¿Estamos? Ahí William. está. Muy bien. ¿Está clara la explicación? Bueno, vamos a interpretarla. Hay que interpretarla. Así que todo el profesionalismo puesto de manifiesto. Comienzo con esto. Juan Carlos Cuadri. Me parece que como alguna corriente política te ha llegado la hora, porque obra en mi poder una nota de Fiscalía de Estado donde se te da 6 días para que presentes toda la documentación que tiene que ver con tu gestión al frente de la Federación. Ya era hora que alguien se acordara de corregir este error, porque vos te encargaste de matarlo, de velarlo y de enterrarlo al Vázquez de Jujuy. Y aparentemente soplan nuevos vientos y el Vázquez va a volver a sus fueros y va a volver por esa historia que quedó interrumpida inexplicablemente por tu impericia y por tu gestión absolutamente inconveniente y contraria a los intereses de uno de los deportes más hermosos de Jujuy, como es el básquet. Eso es por un lado. Por el otro lado, yo vivo ahí por la calle Independencia, eso le digo por alguno si me quiere buscar, por algún comentario de esos que uno hace por ahí en la radio, y está la cola del Ancesche, yo los veo a los viejitos ahí, la verdad que me da una pena, bajo el sol, bajo la lluvia, con el frío. Así es. Y me encontré con Jorge Esper, usted lo conoce, ¿no? Sí. Jorgito Esper. Sí. Jugaba conmigo al rugby en la selección, cuando él jugaba para Altos Hornos Zapla y yo para el glorioso Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Amigos, porque uno puede ser rival. No hay deporte más noble que el rugby, mi estimado Chuncho. De ahí surge el tercer tiempo, cosa que no pasaba en ningún otro deporte. Y este programa se lo dedico a él, anda con algunos problemitas de prótesis de cadera, pero todas esas cosas que son absolutamente solucionables. De acá, Jorge, te mando todo mi cariño para vos, para tu familia, y gracias por vernos, sintonizarnos, y todos los martes ser parte de nuestra audiencia. Se vienen tiempos mejores para Videotel. Adelantos técnicos de primera magnitud. Dentro de muy poco vamos a salir por una red federal para toda la provincia. Y este canal que empezó chiquito, que se está haciendo grande, va a ser inmenso,
para orgullo no solamente de los palpaleños, sino también de los jujeños. Así que, más que nunca, agradecidos a los directivos de este canal que nos permiten ocupar este espacio y llegar con este programa. Quiero adelantar, a manera de generar, si se quiere, expectativa, que hoy en el programa van a estar. ¿Puede usted corroborar lo que voy a decir, mi estimado Chuncho, porque es un hombre de a caballo, un jujeño de ley? Los maestros de los maestros, yo califiqué la peluquería de los hermanos Chañi como la maternidad de la cultura. Está bien. De ahí han surgido los tequis y tantos otros chicos, cantores, instrumentistas, y hoy van a escuchar un quenista de primer orden. Y vamos a tener a los hermanos Chañi contándonos la historia del tango en Jujuy. Y no solamente eso, vamos a recibir pedidos de la gente por algún tango, por alguna milonga, y ellos también hacen chacarera, samba, guaraña, lo que le pidan. Bueno, es muy reconocida en Jujuy la actividad que les cupo siempre a los hermanos Chañi, como los grandes maestros populares, esos que no necesitan recintos especiales ni títulos acartonados para transmitir su conocimiento. Y el éxito que coronó a muchos de sus alumnos y a muchos de los que aprendieron allí es uno de los mejores termómetros de cómo fueron aceptados por la comunidad. Yo creo que hermanos Chañi y Jujuy ya son una especie de reliquia jujeña dentro de la especialidad de la enseñanza, y no solo, porque he sido testigo, no solo de la enseñanza instrumental, sino de la enseñanza en los niños y en los jóvenes de cómo comportarse en la vida. Por ejemplo, y lo siguen siendo. Entrar a la peluquería y saludar, entrar a la peluquería y cerrar la puerta, permanecer perfectamente expectante de lo que están haciendo y de lo que se les dice. Todas estas pequeñas cosas que a la postre terminan siendo las grandes cosas, porque la vida no está hecha de otra cosa que no sean de las pequeñas cosas. Las grandes cosas son chispazos, allá, lejos y en el tiempo. Las cosas cotidianas, el comportamiento, la educación, la fineza en el trato, la aceptación del otro, esto es lo que lo modela el hombre. Y en eso fueron maestros de la vida. Por supuesto que sí, los vamos a tener acá con muchísimo gusto, a Luisito y a Foro, Foro con el contrabajo, a Luisito con la guitarra, y ya van a ver los otros que son extraordinarios también. Esa es la propuesta artística de este Jujuy Profundo. Me estaba olvidando de alguien, ¿a que no saben de quién? A ver. ¿De quién? Vos que escuchás mi programa de radio. A la baña del rector de la universidad. Sí, ¿cómo supo? ¿Está enfermito? Sí, vaya al doctor Velotti. Así la propaganda de Cadena 1. Bueno, Rodolfo Tequi, ¿por qué será que la gente me cuenta cosas tuyas? Mirá lo que te costó haber descolgado el cuadro del padre Mayagray. Me vengo a enterar, ya lo voy a corroborar bien, que se cobraron unos cheques el 9 de diciembre del año pasado, un día antes de que el gobierno dejara de ser gobierno. Uno de 4 millones y pico y otro de 5 millones. Mirá de lo que me vengo a enterar. La gente me cuenta, viste que la gente por ahí te encuentra en la calle y te dice cosas. Afloja, hermano, poné el cuadro de Mayagray en su lugar. Primero que nada, devolvenos la posibilidad de no sentirnos agraviados por esta actitud absolutamente inconducente, absolutamente maliciosa, que hiciste ejecutar esto de descolgar el cuadro del padre Mayagray, porque sos un pusilánime, porque sos un tipo que no tiene templanza, no tiene coraje, y no fuiste capaz de decir, no señor, acá yo soy el rector y este cuadro no se descuelga.
Y el temita de los decretos de necesidad y urgencia para nombrar profesores en cátedras sin concurso de oposición y antecedentes también es una transgresión muy importante en lo que tiene que ver con tu gestión. Para terminar, simplemente estoy a disposición del juez, del fiscal, que me quiera citar como testigo, que quiera que yo vaya y les cuente tantas cosas que yo digo por la radio, por la mañana en Cadena 1, que estoy presto a cualquier tipo de requisitoria, porque quiero que de una vez por todas, así como Cuadri enterró el Vázquez, que enterremos la corrupción y los que no tienen que ocupar lugares que no se han sabido merecer, vuelvan al lugar de origen, de una patada en el tuje y lo más rápido posible, en este caso Tequi, a Buenos Aires. Listo, comienza Jujuy Profundo. ¿De qué hablamos? Adelante. Bueno, vamos a cerrar. ¿Está enfermito? Estaba enfermito, la homeopatía. Ah, la homeopatía para animales. Bueno, nosotros en este mes de agosto, dos constantes de Jujuy son, por un lado, la Pachamama, que se da inicio el 1 de agosto, y ya ha llegado la segunda quincena, estamos enfrente del tema éxodo jujeño. Y hemos venido repitiendo hasta el cansancio por esas cosas de la vida, en donde no se valora, no se prestigian las actitudes de los pueblos. Hemos venido insistiendo en la saga del éxodo. ¿Por qué digo la saga del éxodo? Porque el éxodo no fue un hecho aislado, no fue un hecho descontextualizado, sacado del contexto en que se dio. Y tampoco me gusta o me parece admisible que lo tomemos al éxodo nada más que como una cuestión de jujeños por los jujeños. Pues no. Espasmódica. Claro, nosotros no estábamos locos. Los jujeños de aquel entonces, nuestros abuelos, no estaban locos por hacer un viaje a pie a Tucumán. Nuestros abuelos no estaban fuera de lo que eran toda la vigencia del antiguo virreinato del Río de la Plata y en el caso particular de Jujuy, de la Intendencia de Salta del Tucumán. Y a veces me parece un poco absurdo esto de pretender una historia única para Jujuy por jujeños, porque nunca es así. Las historias, y en este caso de esas epopeyas, como en este caso el Éxodo, son grandes movimientos en donde las circunstancias los llevan al pueblo o al hombre a tomar determinadas actitudes que la posteridad aprecia como actitudes heroicas. Porque los hombres que en ese momento tomaron la decisión de seguirlo al general Belgrano, que por una orden del gobierno de Buenos Aires estaba desplazando, si es posible, a toda la población de Jujuy, y llevándola cuanto menos de Ciel parte hasta Córdoba, no lo hacía ni con la intención de someterlo al pueblo de Jujuy a un sacrificio, ni con la intención de hacer una marcha de tipo procesión, no. Eran las circunstancias generales las que estaban dando la necesidad de acatar este tipo de sacrificio. ¿Por qué? Porque en 1825, en 1810, en Buenos Aires, los tenderos del puerto, que habían vivido muy bien siendo monopólico el comercio con España, vieron que se les iba yendo el negocio de las manos porque la Gran Bretaña, los piratas de siempre, estaban en todos los mares y trasladaban toda la manufactura que la Gran Bretaña tenía en la isla, con los pueblos de Gales, de Escocia, de Irlanda. Cuando digo con los pueblos, digo con la explotación de estos pueblos. Y fundamentalmente con la explotación de todos aquellos que hasta ese momento habían vivido en los feudos, con los distintos personajes de la época, y que ahora se aglomeraban en las ciudades a dar la voz de presente ante el desarrollo industrial inminente. Son ellos uno de los primeros en acatar el desarrollo capitalista. Y en la manufactura
necesitaba de dos cosas sine qua non. Necesitaba materia prima y necesitaba mercados. Lo sigue habiendo hoy. Hoy, en el mundo desarrollado, estará muy lindo el potencial japonés, norteamericano, pero hoy necesitan el litio. Y el litio está en nuestros salares. Y necesitan llevárselo al litio. ¿Para qué? Para convertirlo en pilas, en fin, para todo lo que se use el litio. Entonces, esas necesidades existían en aquel tiempo también. Y cuando en 1810 los tenderos de Buenos Aires y alguna gente que no coincidía con el sistema político deciden dar el grito, por supuesto se enfrentan ¿a quién? Al rey, al dueño de la colonia, porque las colonias americanas no pertenecían a la corona española. Las colonias americanas pertenecían al rey de turno. Esto nos lleva a un enfrentamiento con la cabecera de la metrópolis. Y ese enfrentamiento se va a ver en todo y en cada uno de los sitios de ese gran virreinato que nacía allá arriba, en el Titicaca, muy cerca del Cusco, y ahí iba hasta la Tierra del Fuego. Esto era un enorme territorio que en aquellos momentos poco poblado, con muchas dificultades para el tránsito, sin caminos, sin puentes, era muy difícil de abarcar. Pongámonos en situación. Cuando hablamos de historia, no hablemos de la historia a la luz de lo que existe hoy, porque hoy día un éxodo en camiones y en autos son 4 horas a Tucumán y se acabó. Pero en aquel entonces, abandonarlo todo, y como decía el famoso parte de Belgrano, comerciantes, enfardelen todo lo que tengan y puedan llevar, agricultores, levanten sus cosechas, ganaderos, junten sus ganados, pueblo en general, prepárense para marchar. Y Belgrano, siendo un hombre humanista, un hombre de ascendencia católica profunda, de convicciones, un hombre de la ley, Belgrano era abogado, entre otras cosas, termina diciendo, y el que no cumpla con lo que va a ser pasado por las armas con la sola deposición de 2 testigos. No era un capricho, ni era un acto heroico de Belgrano, era la necesidad que lo ponía al pueblo de Jujuy frente a un dilema. Para sobrevivir libres había que arriesgar la vida. Esa era la verdad. A punto tal de que el último escuadrón que parte de Jujuy está integrado por los jóvenes que en aquel entonces tenían 15, 16, 17 años. Si bien en aquel entonces un joven de 17 años era mucho más maduro que un joven de hoy y ya estaba muy cercano a la edad madura, seguía siendo un joven. Y en aquel entonces le pedimos que se enrole en el escuadrón y lo llevamos a la guerra. Y en la guerra, no sé si todos están de acuerdo, se sufre y se muere. Cuando tocó discutir en la actualidad si los jóvenes podían votar a los 16 años para presidente, se armaron unas discusiones bizantinas. Acá que ayer los podíamos llevar con 15 años a la guerra y hoy día le estábamos negando la posibilidad de elegir un presidente con los 16 años. Y con 18 fuimos a Malvinas. Con 18 fuimos a Malvinas, una guerra en serio también. Entonces, en este caso particular, quiero que tomemos conciencia de lo siguiente. El acontecimiento del éxodo jujeño no es un hecho fuera de contexto, ni es algo solo que hicieron los jujeños, ni es nada más que una tragedia nuestra. Era la tragedia de lo que estaba embrionariamente llamado a ser nuestra querida República Argentina. Pero para dejar de ser virreinato de Río de la Plata y empezar a ser la República Argentina, faltaba mucho tiempo. E iba a correr mucha sangre y iba a haber muchos sacrificios e iban a haber muchas generaciones por detrás. 3 cosas de lo que acabas de mencionar. El gran negocio de Buenos Aires era la aduana. No, hasta el día de hoy. Hasta el día de ya hoy. ves que están discutiendo 4.000 containers en la aduana. Bueno, ese era el gran negocio de Buenos Aires con el cual se abastecían monetariamente y al interior no les llegaba absolutamente nada. Se abastecía el público porteño. Nada más. Y los gobernantes, tampoco el pueblo porteño. Sí, sí, señor.
Hay dos cosas que quiero hablar, que quiero mencionar, porque todos conocemos el éxodo del 23 de agosto de 1812, pero está el de 1815 y el de 1817. Me gustaría que te refieras brevemente a estos dos éxodos que no figuran en ninguna parte. Para que nos pongamos de acuerdo, queridos amigos televidentes, el éxodo no fue nada más ni nada menos que una estrategia de guerra. Retirarse de un sitio, dejar tierra arrasada, no darle oportunidad al enemigo que pueda abastecerse, no dejarlo descansar, también es una forma de hacer la guerra. Y esa guerra que embrionariamente iba a aparecer en ese momento, esa guerra era la que iba a continuar hasta el triunfo final, que no fue solamente el 9 de julio cuando se declaró la independencia. Yo creo que esa guerra aún está vigente, ya no como una guerra de sangre con ejército, pero sí está vigente como una guerra en donde tenemos que constituir nuestro país sobre cimientos sólidos. Tenemos que dejar de pensar que cada 4 años acá se cambia todo, se voltea lo que se hizo, se pone lo nuevo, y lo nuevo llega 4 años después y también lo tiramos. Alguna vez tenemos que empezar a pensar muy seriamente en nuestra existencia como ciudadanos argentinos, en un continente gigante, en un mundo convulsionado, en un mundo que se reparte en otros foros, en donde no nos consultan a nosotros. Y entonces, para esto tiene que servirnos la historia, para que aprendamos a valorar todo y cada uno de los acontecimientos de la vida común. Esto que nos pasa todos los días tiene raíces. Este orgullo de sentirnos miembros del norte argentino, habitantes de una ciudad hermosa como es Jujuy, que hoy amaneció embanderada por los hielos, que la pusieron blanco, celeste y blanco. Este lugar donde nacen nuestros hijos, donde nos criamos todos, este es el suelo natal. Y el ser humano está atado al suelo. Por eso el ser humano vuelve permanentemente. Por eso el doctor Carrillo, tomando de la Biblia el relato de Job, un salmo, habló de un éxodo como el bíblico, que era el abandono del pueblo elegido por Dios en aquel entonces del yugo egipcio. Hubo una profesora porteña que dijo que no hubo éxodo, sino que fue una huida. Bien, entonces nosotros, cuando hablamos de la saga del éxodo, nos vamos a referir al hecho concreto de abandonar y salir marchando rumbo a Tucumán. Pero a los 30 días exactamente en Tucumán, el 24 de septiembre, se libra una batalla cuya única y patética responsabilidad la asumía ante la nación el general Belgrano, que se coronó con la gloria del éxito, pero bien pudo haber sido una tragedia de haberse perdido el combate. Por eso es que el general Belgrano, cuando está regresando a Tucumán en la madrugada siguiente, se topa con la procesión en donde la vienen trayendo a la Virgen de la Merced, la vienen trayendo los fieles, y Belgrano, un profundo católico y un devoto de la Virgen, baja de su caballo y en una actitud teatral, digamos, le ofrece su bastón de mando y la nombra generala de ese ejército. Esto lo identifica al éxodo cuanto menos en 2 situaciones. Primero, que lo que no pudimos 30 días antes parar a un ejército de línea real, lo hicimos 30 días después. Allí comieron el polvo de la derrota. Y segundo, nos conducía un general que tenía una profunda fe en Dios. Esto es muy importante, porque este pueblo del cual pertenecemos todos nosotros, en su gran mayoría, sigue creyendo profundamente en Dios, más allá de que se expresen en uno o en otro credo. Entonces, Tucumán, como le llamó en ese momento, sepulcro de los tiranos. 4 o 5 meses después, 6 meses después, febrero, en Salta, tumba de la tiranía. Y
con un Belgrano capaz de hacer cavar una fosa común, enterrar a todos los muertos de la batalla del día anterior y colocarle una cruz que decía, acá yacen vencedores y vencidos. O sea, tampoco estaba alentando el odio, ni estaba alentando el resentimiento, ni estaba alentando las pasiones bajas. La lucha tenía un nivel distinto. Se aspiraba a tener un país libre, reconocido y soberano. Que con estos dos triunfos, únicos triunfos del ejército nacional o del ejército patriota, llamémosle, logrado en territorio nacional, de esta magnitud, porque en el triunfo de Salta se rindió totalmente el ejército de Pío Tristán y por señalamiento del propio general Belgrano tuvieron que entregar las armas, saludar a nuestra bandera y abandonar la ciudad de Salta. Muchos historiadores que le andan buscando 5 patas al gato vieron en esto una especie de maniobra poco política o poco útil de Belgrano. Yo me pregunto, en una sociedad como era en aquel momento la ciudad de Salta, no más de 2.000, 2.500 habitantes, ¿quién le iba a dar de comer a los 3.000 soldados del ejército derrotado y a los 1.500 del ejército patriota? Pongamos siempre la razón delante del carro como el caballo y dejémonos de especulaciones tontas. No había ninguna posibilidad de quedarse con toda esa gente adentro, se fuesen, porque a su vez Belgrano lo explicaba desde su estatura de conductor. Eran todos americanos en realidad y no había para qué pelearse y menos matarse, pero las circunstancias eran esas. Entonces, eso le cierra un círculo porque Belgrano no se queda en Salta a festejar eternamente la victoria, se vuelve a Jujuy y entra en Jujuy, por ello que se dio de llamar modernamente la reconquista de Jujuy, y llega un 21 de marzo. Habíamos dicho que la primera batalla en Tucumán fue un 24 de septiembre, la segunda batalla en Salta fue un 20 de febrero. Del año siguiente. Del año 13. Y él inmediatamente vuelve a Jujuy y le agradece a ese pueblo heroico y le crea una bandera específicamente para reconocerle los méritos, el coraje, el sacrificio. Bandera que nosotros aún no aprendimos a venerar. Bandera que tiene toda la documentación en el archivo histórico de Jujuy. ¿A quién le compraron la tela? ¿Quién fue el contratado para pintarla? ¿Por qué de los colores? Todo. Lo que tiene pintado ese paño blanco de raso es el escudo de armas de la Asamblea del año 13. Y la Asamblea del año 13, que tiene un gran valimento nacional, se genera a partir de ese hecho histórico. Estos dos triunfos le dan la autoridad material y moral a Belgrano para decir que en este país nos hemos puesto de pie y el que ose atacarnos en territorio nacional tendrá que sentir el filo de su espada. Esa bandera que está en la Casa de Gobierno, que con un poco de suerte, si se llevan adelante los proyectos que hay, pasará a estar en un lugar específico en el Cabildo de Jujuy. Cabildo histórico, amigos. En esta patria argentina van quedando pocos cabildos. Fíjense ustedes que en la Casa de Gobierno de Tucumán era donde estaba emplazado el Cabildo tucumano. ¿Quién lo hizo derruir? Otro tucumano, el general Roca, cuando fue presidente, e hizo ese mamarracho lleno de cositas de arquitectura barroca, qué sé yo, cómo es el estilo. Estos eran los centros de la verdadera democracia con que se iniciaron nuestros países. El cabildo, expresión cabal y terminante de la voluntad del pueblo, porque en el cabildo estaba representado el pueblo en sus distintas castas. Y allí se votaban todos los tipos de medidas que tomaba ese gobierno. Viene ese Belgrano heroico de nuevo a Jujuy, cubierto de gloria, pero sin ninguna vanidad,
toma el libro del Cabildo, el libro de actas, traza una raya y pone de su puño y letra: acá se termina el gobierno de la tiranía. Y hoy se inicia el gobierno de la libertad, gracias a las armas de la patria, de las que yo, Manuel Belgrano, soy un soldado. Esta es la grandeza de Belgrano. Esa es la bandera heroica de Belgrano. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a venerar y hacerle venerar a nuestros hijos. Y esto es lo que naturalmente todo el gobierno, que vuelvo a repetir, con un poco de suerte, quizás le hagamos un pabellón especial en el Cabildo, porque la bandera tiene que estar a prueba de incendios, que ya ocurrió. Del paso del tiempo. Del paso del tiempo, de movimientos sísmicos, en fin, de todos aquellos contratiempos que podamos nosotros más o menos prevenir. Por lo tanto, la saga del Éxodo, y hoy terminando agosto, queríamos terminarla de esta forma: que le den la importancia que esto tiene. No es solamente el desfile, la evocación, la fiesta, el fasto y el baile, y algún asado y algún vino. No, es mucho más que eso. Y es mucho más para todos nosotros. Volvamos a ser orgullosos de todo nuestro pasado histórico y entonces podremos presentarnos ante el concierto nacional con orgullo. Basta de ser los convidados de piedra. Bien, qué lindo relato el del Chuncho. Pero ahora, con respecto a lo que vos decís, Chuncho, hay que empezar de abajo, trabajando con los niños, los jóvenes, cambiar las currículas, implementar... Bueno, eso tiene que ver con el sistema educativo, Lilian, que es absolutamente perimido. Sí o sí tenemos que tener una materia historia de Jujuy, ya en la primaria, en la secundaria, en el terciario y universitario. Pero para todo el país. Mira la cámara porque dice... Sí, mi carrera, el profesorado de historia que aún está hoy, no hay una materia historia de Jujuy. Y no puede ser que... Y esa materia pegada a la otra que es imprescindible, la geografía. Yo no le puedo enseñar a los chicos historia sin la geografía. Sin geografía. Porque ¿dónde estaba? ¿Dónde está Tucumán? ¿Dónde está la quebrada? El contexto. Esta es la geografía, el lugar, el sitio físico donde se generan los hechos. Así es. Bien. A continuación, después del corte, viene la profesora Lilian Batallano con un decreto que realmente va a llamar la atención. Lilian tiene la rara habilidad que deviene de su curiosidad de traernos decretos de la época, estamos hablando del siglo XIX, donde las curiosidades aparecen hechas ley. Ella hoy nos va a hablar del uso del cuchillo. Así es. Cuando se empezó ya a fijar esos límites, ¿no? Que no se use... Si no, cualquiera andaba con el facón. Pero por supuesto, con lo que contó Chuncho ahora, era algo normal, era algo natural llevar el facón en la cintura, ¿sí? Porque eran épocas de enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Y por eso es que hasta el día de hoy los gauchos portan el facón como parte de su indumentaria. Así es. Bien, señoras, señores, espero que se haya interesado con este tema, que es la finalización del relato del Éxodo a través de los testimonios que respaldan todo lo que nosotros decimos acá, porque no es fantasía, porque no es ficción, porque es la historia pura de Jujuy. Quizás este sea el mayor mérito que tiene este programa. Nos vamos al corte. Los hermanos Chani ya están haciendo calentamiento con contrabajo, guitarra, bombo, quena, y el espectáculo se llama Quena Tango. Quena Tango, muy bien. Aunque suene contradictorio, pero van a ver qué hermoso espectáculo. Antes va a estar Lilian y ya nos vamos, Cody, al corte. ¿Te parece bien? Ariel, ¿qué opina usted? Sí, dice. Hay un Jujuy en la memoria, un pueblo heroico en nuestra historia. Duendes de ayer cruzando el tiempo y nos desvelan
los sentidos